Abran sus Biblias en Mateo 9:35. Vamos a leer hasta el 38. Hoy traje un tema que se llama Jesús nos llama. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Dios? Amén. Todos. Pero antes de empezar quisiera decir algo. Ayer estuvimos en el estudio bíblico que vamos a hacer en 3 sábados con los hermanos que han llegado de últimas a la iglesia y que quieren adelantarse y quieren entender realmente lo que Cristo hizo en la cruz, la obra redentora y lo que es la identidad en Cristo. Y fue un tiempo muy bonito con los hermanos que vinieron. Fue un tiempo de despejar dudas, fue un tiempo de preguntas y respuestas, pero también fue un tiempo de ministración, porque creo que todos ayer fuimos ministrados por el Señor en este estudio. Yo le doy gracias a Dios por cada una de las personas que vinieron y nada, animo e invito a los que quieran unirse a este grupo de estudio. Como le digo, van a ser por ahora 3 sábados en los cuales nos vamos a tocar temas como es la obra redentora, las clases de bautismo que hay en la Biblia, los pactos, ¿sí? Y otros temas que son de interés y que el pueblo cristiano a veces tiene muchas dudas. Entonces los invito para los que quieran venir los sábados de 9 a 12. ¿Amén? Ahora sí sigamos aquí entonces. En Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Este tema es muy interesante. Yo quise llamarlo Jesús nos llama, o tal vez somos obreros de Dios. ¿Cuántos creen que son obreros de Dios? Amén. Amén. Cuando Dios llama, nos llama a todos, ¿verdad? Eso dice la palabra. El llamado está para todos, para todo aquel que quiera, ¿verdad? Entonces vemos que Mateo nos presenta a Jesús como el principal obrero del reino de los cielos. Vemos el llamado que Jesús hace a sus discípulos de ver la urgencia, la necesidad de tener más obreros como Él, compasivos, diligentes y esforzados. ¿Está muy bajito? ¿Están escuchando bien? Ok. Entonces, de manera profética, en este pasaje bíblico, Jesús describe la condición social del mundo, donde las multitudes están desamparadas y dispersas, dice ahí, como ovejas que no tienen un pastor. Jesús responde a esta situación y hace un llamado a la iglesia de Cristo, hace un llamado al servicio cristiano. Y tal vez Jesús les dice a sus discípulos eso: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, porque Él veía las multitudes a las cuales Él iba a predicar y quienes estaban compartiendo. En ese momento los discípulos no estaban enseñando, ¿verdad? Ellos estaban siendo enseñados por Jesús para que luego ellos después siguieran esa misma labor. Y Él dice: rueguen al Señor de la mies para que envíen obreros a la mies. Entonces vemos en el versículo 35 que dice que Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, que aún estaban en las sinagogas, y enseñaba allí en estos lugares. Vemos entonces que Jesús, más que hablar, él accionaba, él iba y hacía la obra. Jesús, vemos ahí que no se estuvo en un solo lugar. Él dice que iba a las ciudades, iba a las sinagogas. Las sinagogas estaban en el pueblo, pero lo que eran las aldeas y los pueblos quedaban por fuera. Y en ese entonces no había sigla, en ese entonces no había carro, todo era caminando. Pero Él iba, Él salía. Él
aldeas y la ciudad. Él no esperó que la gente viniera donde Él estaba. Aunque la necesidad de mucha gente a veces los llevaba a buscar a Jesús, no fue realmente lo normal del ministerio de Jesús. Si vemos en todos los evangelios, Jesús siempre iba a las multitudes, Jesús siempre iba y buscaba. Él no se posicionó y se sentó en un lugar en el templo esperando que la gente llegara. Él siempre iba y los buscaba. Jesús, ¿qué ganaba Jesús con ir a estos lugares? Y quiero que tengamos en cuenta esto también. Cuando Jesús iba a estos lugares, podía interactuar con las personas. Cuando Él iba a estos lugares, podía conocer la situación real de estos sitios o de las personas a las cuales Él iba a predicar. Él conocía su entorno, conocía su historia y su problemática. Por eso Él iba a estos lugares. Yo le aseguro que sí, es lo mismo, nosotros venimos aquí a la iglesia, pero si yo voy a la casa de Patricia y voy y la visito y voy y comparto con ella, yo voy a conocer más de Patricia, ¿cierto? Yo voy a conocer más de ella y voy a poder servir más a ella, voy a orar por ella, voy a estar más pendiente de ella. ¿Ve la diferencia que hay cuando uno va a buscar estar acá? Y eso hacía Jesús. Es imposible nosotros llevar el evangelio si no, cuando desconocemos la situación o su problemática. Entonces Jesús no estaba en un solo lugar, Él iba a la gente. Él buscaba a los perdidos, Él buscaba a los enfermos, Él iba a los que estaban endemoniados. Él enseñaba a los ricos, Él enseñaba a los pobres. Él no hacía acepción de personas. Él iba a todo lugar, a todo el que quisiera escucharlo. Él decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero Él iba y llevaba el mensaje. Él iba y predicaba la palabra. Y todo esto le costó bastante a Jesús, porque por todo lo que Él hacía fue criticado y juzgado injustamente. Fue atacado muchas veces. ¿Por quiénes? Por los fariseos, por los saduceos, por toda la gente de la sociedad que no estaba de acuerdo con lo que Jesucristo hacía y decía. Jesucristo rompió los esquemas. Jesucristo fue más allá y por eso había muchos que no lo querían. Pero esto a Jesucristo no lo paró. Él no dijo, oh Dios mío, vea todo lo que están diciendo de mí, cómo me critican, y yo yendo a los pobres y voy, y entonces mire, y en vez de estar agradecidos, entonces vea cómo me maltrata, cómo me injurian, cómo esto. Él no dijo eso. Él ignoró todas las injusticias y todas las críticas y continuó haciendo la obra, continuó desarrollando el plan que Dios Padre tenía con Él. Él sigue predicando el evangelio. Él, ¿qué predicaba? Dice que predicaba el reino de Dios. Él estaba predicando que el prometido y tan anhelado Mesías ya estaba ahí. El reino de Dios ya se estaba estableciendo ahí en ese entonces. El reino de Dios hoy en día, ¿dónde está, iglesia? En nosotros. Ya el reino de Dios vino, se estableció y ahora está en nosotros. Dice el versículo, dice también que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que su poder para sanar era señal de que todo lo que él enseñaba era verdad. O sea, él no solamente iba a predicar y ya, él ponía en acción lo que él predicaba. Él sanaba, él imponía las manos y la gente era sanada. Él imponía las manos y los endemoniados eran libertados. ¿Y qué les decía? Levántate y anda y no peques más. Él no los cogía, les daba gallina, como decimos aquí. Él era en amor. Vete y no peques más. Levántate y camina. Eso era lo que él hacía. Versículo 36. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pasto. Jesús va a predicar y se encuentra con que estas multitudes tenían muchas necesidades. Y dice la palabra que tuvo compasión de ellas. Jesús no era insensible ni duro corazón frente a las personas y a los problemas de ellos. Jesús no era indiferente ante la necesidad de su pueblo. Él en todo tiempo demostró su amor, demostró su misericordia y su perdón. Jesús no juzgó a nadie, no reprochó a ninguno, ni echó en cara nada. Simplemente Él sintió compasión, misericordia y amaba al pueblo. Ese mismo amor y esa misma compasión que Jesucristo tenía por esas multitudes, ese mismo amor y esa misma compasión Jesucristo tiene hoy en día. ¿Por quiénes? Por los perdidos, por los que están en el mundo, por los que no conocen de Él. Decía la palabra, Él nunca cambia, Él sigue siempre igual. Y esa palabra compasión en la Biblia significa literalmente que dice, le removía las entrañas. Yo no sé a ustedes si alguna vez han sentido esto, pero yo sí. Sobre todo cuando yo veo a los abuelitos en la calle o los niños en la calle trabajando para buscar un sustento, sobre todo los abuelitos. A mí eso me contriñe, me mueve por dentro. Yo decía, Señor Dios, ¿sí? Y yo a veces digo, esto, ayer ministrando, porque cuando uno empieza a estudiar la palabra para la prédica, pues el primer ministrado es uno, ¿no? Y entonces yo dije, sí, Dios, yo he visto esto. Y fue tremenda la administración porque yo decía, yo lo veo, pero no he hecho nada. O sea, me conmueve, ok, pero no hice ningún tipo de acción. Y yo decía, sí, yo pude haber hecho algo. Yo pude ver esos abuelitos y pude haber ido a orar por ellos, haberles dado un abrazo, pude haberles ayudado con algo de comida, qué sé yo. Eso es accionar. Jesús lo hacía, predicaba, pero accionaba. Y fue tremendo porque tuve que quebrantarme y decirle, Señor, perdóname, porque la misma compasión tuya está en nosotros, pero no la ejercitamos. Nos hemos vuelto tan insensibles que ya todo es normal, lo que pasa en el mundo. Entonces dice que la palabra compasión le removía las entrañas. Dice también un estudio que la palabra compasión es la más fuerte y existente expresión de una actitud y una acción delante de alguien de extrema necesidad. O sea, cuando uno ve ya algo tremendo, eso es lo que lo lleva a uno a mover internamente, a tener compasión. Entonces, iglesia, esa misma compasión que Jesús tenía y que tiene hoy en día por los perdidos, esa misma compasión está en usted y está en mí. ¿Qué tenemos que hacerla? Solamente ejercitarla y ponerla por obra. Jesús, al mirar las multitudes, veía todo aquello que el pecado había producido en este mundo. Y ayer tocábamos ese punto, cómo Dios hizo al hombre, cómo Dios hizo la tierra, todo lo hizo perfecto y bueno en gran manera. Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Él. Todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto, ¿sí? Pero luego viene la caída del pecado, y a través del pecado que entra al mundo, este pecado produce en este mundo miseria, produce opresión, enfermedad, hambre, muerte, injusticia, pobreza, corrupción, esclavitud, explotación, etcétera, etcétera. Eso es lo que trae la consecuencia del pecado. Y si vemos el contexto de lo que estamos leyendo, los fariseos, que eran los más acérrimos enemigos de Jesús,
Al ver las multitudes, ellos sentían era desprecio y juicio y condena por la gente más necesitada. Ellos eran indiferentes a la realidad y a la situación que vivía la multitud o la muchedumbre, como dice en otras versiones. Ellos se enorgullecían de ser moral y religiosamente superiores a las masas. Ellos creían que porque tenían una posición alta, ellos eran superiores. Era su orgullo, era el orgullo que ellos tenían. Su tiempo se la pasaban refinando su religiosidad y solamente se la pasaban discutiendo acerca de la ley y su interpretación, pero no tenían ninguna compasión por los demás, por la gente necesitada. Entonces ver a las personas producía en Jesús una respuesta total y radicalmente diferente a lo que producía en los fariseos. Esta gente llevaba a Jesús a una compasión. Hoy en día las iglesias cristianas están más interesados en discutir quién tiene más la verdad, quién está predicando el verdadero evangelio. Están más interesadas en saber cuántas ovejas tienen, cuántas personas, cuál es la iglesia más grande del sector, de la ciudad o del país. A esto han llegado. Se han vuelto insensibles y no tienen ninguna compasión ni amor por los perdidos. Les interesa más otras cosas. Es triste decirlo, pero así es. Hay veces en las iglesias las personas son un número más. Y por eso que quiero hoy animarlos a todos, a que hoy hagamos un paro, un alto y reflexionemos. Y nos preguntemos, ¿tengo yo compasión por la gente del mundo? ¿O mi corazón está endurecido y se ha vuelto insensible? ¿Cuál es mi actitud cuando veo a alguien, algún necesitado? ¿Cuál es mi actitud cuando veo a alguien, no solamente en la calle, cuando veo a mi vecino que tiene problemas de pronto en su matrimonio? ¿Cuál es mi actitud? Ay, no, yo me aparto porque en problemas de matrimonio uno no se debe meter. Eso decimos. En vez de orar, porque uno debe primero orar por las personas. ¿Y quién es el que hace la obra? Dios. Yo oro por ese vecino o la vecina. Y en algún momento esa persona me va a escuchar y por ahí voy a comenzar a predicar, a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Entonces, es una para que reflexionemos. ¿Tengo compasión por la gente del mundo? Sin ir más lejos, con nuestras propias familias. Tenemos familiares que son muy cercanos, pero hay familiares que son un poquito más lejanos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Estamos orando? ¿O cada día me alejo más de ellos? ¿Cuál es mi testimonio como obrero? Porque vamos a hablar más adelante de los obreros. Si a Jesús todo esto le movía en las entrañas, porque a nosotros muchas veces nos sentimos lo mismo. No los estoy exhortando, no se sientan regañados, simplemente es una reflexión. Ayer, como le digo, para mí fue fuerte esto. Yo espero que hoy salgamos de aquí realmente haciendo un padre y siendo, Señor, gracias, porque a partir de hoy voy a ser diferente. Porque a veces nuestro corazón se endurece, ¿sabe por qué? Porque el mundo, uno todos los días escucha las mismas noticias y entonces el escuchar la misma noticia para uno se le va volviendo común y normal. Es normal que los hijos dejen los abuelitos en los, ¿cómo se llama? En los hogares, eso es normal. Pero para el pueblo cristiano eso es normal, no. Cuando nosotros debemos honrar y cuidar a nuestros padres hasta su vejez, hasta que ellos mueran. ¿Sí ves? Y entonces ya es normal ver que las mujeres abandonen sus hijos también. Pues mejor que lo hubiera abandonado, no lo hubiera matado. Así dicen la gente. Es normal. Y entonces empezamos a escuchar todas esas cosas y se nos vuelve normal. Y un obrero de Cristo no debe participar en las obras infructuosas del mundo,
Un obrero de Cristo no debe estar pensando igual que la gente del mundo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ve? Entonces el pensar de nosotros debe ser diferente. Nosotros debemos sentir esa misma compasión por la gente, por la necesidad de las personas. Iglesia, sigamos el ejemplo de Jesús. Él fue el modelo a seguir de amor, de misericordia, de compasión. Luego dice ahí, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, como dije ya antes, Jesús no solamente sentía compasión por ellos, sino que esa compasión lo llevaba a la acción. Mira, dice la palabra, hay muchos textos que él siempre iba, oraba, enseñaba, predicaba, sanaba, libertaba. O sea, él iba y llenaba lo vacío que la multitud, que las personas tenían. Pero es triste ver que la iglesia de Cristo no estamos haciendo la labor. Todos los días escuchamos noticias de jóvenes que se suicidan. Y digo jóvenes porque el alto índice de suicidios es más de los jóvenes. Mira, ayer, es que ya me cogió la tarde, iban a dar un programa en RCN donde decía que en un colegio, en menos de un año, llevaba 39 suicidios en un solo colegio. 39 en un solo colegio, en un solo año. Eso es demasiado. Yo decía, Señor, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está alguien que vaya y le predique y que vaya a ese colegio y realmente le enseñe la identidad a estos jóvenes para que no se sigan suicidando? Es tremendo. Eso me conmovió. Es un programa de RCN. ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Porque están llenos de vacíos, porque no tienen identidad, porque no tienen un propósito, no saben para qué Dios los trajo al mundo. Por eso se suicidan, no solamente los jóvenes, muchas personas, pero el más alto índice de suicidio es de los jóvenes. En el mundo todos los días las familias se separan, hay divorcios también. ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen un pastor, porque son como ovejas sin pastor. Zacarías 10:12 decía también, por lo cual el pueblo paga como ovejas y sufre porque no tienen un pastor. Ezequiel 34:5, para que lo escriban ahí. Zacarías 10:2, segunda parte. Ezequiel 34:5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Jesús tuvo compasión de ellas porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estas palabras de Jesús denotan la necesidad física y espiritual de las personas que estaban a gritos pidiendo un pastor. Hoy en día pasa lo mismo. Hay mucha gente en el mundo a gritos pidiendo que alguien vaya y los salve. También en este pasaje se ve la necesidad que esas tenían de que alguien los guiara y los protegiera. Y no es la primera vez que Jesús habla y pone ejemplo las ovejas y compara las ovejas con las personas. Hay muchos textos donde Jesús habla. ¿Y por qué creen que Jesús compara las ovejas con las personas? Porque las ovejas, los animalitos, por naturaleza, estos animales son los más indefensos en el reino animal. Ellos no se pueden defender por sí solas. Se asustan por cualquier ruido, por insignificante que sea. Ellas se asustan. Definitivamente las ovejas necesitan
de pastores que las cuiden, ya que son presa fácil de los depredadores. Porque yo di una prédica sobre esto. Las ovejitas, ellas no coordinan, digo yo. El pastor toca estarlas llevando, trayendo, hasta la comida les tienen que los pastores traer. Ellos ni siquiera tienen la habilidad para ir y conseguir su comida. Ellos no tienen una habilidad ni un instinto para defenderse. Además que ellos solo producen lana. Ellos ni se quedan, solo balan, como dicen, ¿cómo es que dicen las ovejas? No saben hacer nada más, balan y solo producen lana. Ellas necesitan siempre de un pastor. Jesús sabe que la gente del mundo se encuentra con esas ovejitas, sin ningún tipo de protección, porque la gente que está en el mundo sin Cristo está desprotegida. Es presa fácil y ha sido presa fácil para el enemigo. Están impotentes y son presa fácil para cualquier cosa que, como están con tantos vacíos, cualquier cosa que le brinden, ellos cogen. Un joven que está sin sentido en la vida, que no tiene ninguna identidad, lo que le ofrezcan, él va agarrando. Qué tristeza decirlo así, pero eso es lo que ocurre. A la gente del mundo, como las ovejas, les cuesta encontrar su propio alimento espiritual. Es por eso que necesitan urgente de un pastor que las cuide y que las alimente, porque si no van a perecer. Y otra pregunta, hoy tengo como 3 preguntas. ¿Dónde están los pastores de la Iglesia de Cristo? Y no estoy hablando de los que hemos sido llamados así de pastores, estar aquí adelante, porque ustedes todos son pastores, al igual que yo. Porque en el reino de Dios no hay, como digo yo, no hay títulos. En el reino de Dios todos somos iguales. Dios hizo el llamado a unos solos. En la Gran Comisión dijo, solo le voy a mandar, vayan ustedes los pastores, los evangelistas y prediquen el evangelio. Él dijo, vayan todos. ¿A quién? A toda criatura en la tierra y prediquen la palabra. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo por la gente que se está perdiendo? Todos hemos sido llamados. En el reino de Dios todos somos iguales. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La palabra obrero significa uno que trabaja, o que labora en la obra de Dios. Esta es la forma como Dios quiere que nos veamos y nos identifiquemos los que servimos en el ministerio. Estos versículos reflejan la necesidad que hasta el día de hoy continúa permaneciendo, la necesidad de obreros calificados para la obra de Dios. Siempre ha existido la necesidad de obreros dispuestos a llevar el reino de Dios a los perdidos, desde el inicio de la humanidad. Este siempre ha sido un factor común en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Desde que Dios liberó al pueblo de Israel, ¿a quién puso? ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Moisés, él nombró un líder, él era el pastor, ¿cierto? Que Dios delegó para que sacara a su pueblo de la esclavitud y lo llevaran a la tierra prometida que él había prometido. Entonces desde ahí comienza la necesidad de que haya un guía espiritual o un pastor para que guíe a este pueblo. Y vemos, ahí damos un resumito para que entendamos, que mientras Moisés estuvo, la gente caminó. Muere Moisés, luego sube Josué. Y la gente seguía caminando con sus problemas como siempre, pero conocían al Señor, conocían a Dios, tenían temor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando muere Josué? La gente
no hubo alguien que se levantara como líder para que siguiera pastoreando el pueblo de Israel. Y es por eso que vemos que el pueblo se pierde rápidamente, se va tras los ídolos. ¿Por qué? Porque no tienen un guía, no tienen un pastor que los guíe. Y ante esta necesidad, ¿qué hace Dios? Pone jueces. Entonces viene un juez y ese juez conoce de Dios y encamina al pueblo, dura 10, 15 años y el pueblo camina bien. Y se muere ese juez y mientras se elige el otro, otra vez el pueblo se descarrea. Ve, la necesidad siempre ha existido desde la historia de la humanidad, la necesidad de tener un pastor que los guíe. Siempre ha existido esa necesidad. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, damos gracias a Dios, porque nosotros tenemos el pastor de pastores, que es poderoso, que dio su vida por nosotros. ¿Quién es? Cristo. Los que hemos nacido de nuevo somos unos privilegiados, porque tenemos un pastor que nos guía. Porque un día tomamos la decisión de decir: Señor, yo te rindo mi vida a ti y a partir de hoy tú vas a guiar mi vida, tú eres mi pastor y nada me faltará. Qué bendición y gloria a Dios por eso. Pero ¿qué hay de los otros? ¿Qué hay de los que están en el mundo? Él lo dio todo por nosotros y Él nos sigue guiando, nos sigue enseñando, amando y cuidando. Pero Él también quiere que nosotros vayamos a otros. Él quiere que vayamos a las multitudes. Él quiere que salgamos del confort en el que estamos y vayamos y prediquemos el reino de Dios a esas personas. La verdad, la mies es mucha. La mies son las personas. Hay muchas personas que están en el mundo esperando por usted y por mí. Los obreros son pocos. Hay mucha gente que está lista para ser evangelizada, pero faltan obreros que trabajen. Una cosecha es algo bueno y el tiempo es ahora de salir a cosechar, es tiempo de ir a los perdidos. A mí me gusta una frase que decía, creo que es Isaías. ¿Cuántos dicen como Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí? Vea, cuando estaba haciendo la prédica, se vino acá. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el Señor está esperando que le digamos eso: Señor, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ir a predicar, yo quiero ir a llevar la palabra. Jesús mismo nos advirtió que las oportunidades para satisfacer las necesidades humanas y traer gente a su reino puede desperdiciarse por falta de obreros. Una cosecha se puede perder si no se recoge a tiempo. Todo tiene un tiempo. Por eso Jesús describe a los trabajadores en su reino como obreros. Los obreros son los que trabajan duro. Los obreros son aquellos que lo dan todo. No dejan el trabajo botado, sino que lo dan todo por sacar esa cosecha adelante. Como obreros debemos ver a la gente con los ojos como Jesús los veía. La cosecha está lista y si no vamos se puede perder. Y hay momentos en que vemos que la cosecha está lista y debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque hay veces cuando las personas están en sus momentos de dificultades, son más vulnerables y más fáciles y están más receptivos para recibir la palabra, para recibir esa semilla que podemos sembrar en ellos para que luego dé fruto y fruto en abundancia. Cuando una persona está recién divorciada, está triste, está acongojada. Cuando una persona pierde su ser querido, cuando una persona se muda a una ciudad nueva, cuando una persona se encuentra con alguna dificultad física, es durante estos tiempos traumáticos de la vida cuando las personas están más sensibles y abiertas al Evangelio. Es ahí donde nosotros debemos aprovechar.
Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y buscar todas las oportunidades para poder compartir de Cristo a estas personas para que no se pierdan, o aquellas que algún día estuvieron y se volvieron atrás, vuelvan otra vez a los caminos de Dios. Jesús nos advierte que la cosecha está lista y que es mucha la que hay. Solo necesitan obreros. Los obreros son pocos. Él está buscando obreros, trabajadores que quieran ir a cosechar, que quieren ir a recoger su cosecha. La cosecha requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación, y por eso Jesús relaciona la mies con la cosecha o con el trabajo agrícola, que es muy similar al trabajo espiritual que hay que tener. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia y perseverancia. Cuando un agricultor siembra algo, primero siembra la semilla, ¿cierto? Y esa semilla se va y no vuelve, no, él la riega, le echa agüita a la semilla. ¿Para qué? Para que ella empiece a brotar. Luego le echa fertilizantes para alejar a los bichos, para que no se coma lo que está brotando. Y además de que ya la matica ya empieza a crecer, la sigue regando y luego tiene que esperar a que ya ella dé fruto. O sea que el trabajo del obrero es de perseverancia y es de paciencia, porque Dios tiene un tiempo para todo: el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar. Y así mismo pasa con las personas. Debemos orar todo el tiempo por ellas hasta que lleguen a Cristo. Y una vez lleguen a Cristo, debemos cuidarlas, alimentarlas con la palabra, hasta que ellos mismos estén fortalecidos y parados sobre la roca y comiencen a dar fruto. Pero a veces hay obreros que se cansan. A veces se empiezan a orar por personas y no ven que esas personas lleguen a los pies de Cristo y abandonan el trabajo. Yo les digo y los quiero animar hoy: sigamos orando. La palabra dice que oremos sin cesar. Mire, aquí hay dos personitas que por 7 años yo estaba orando para que se casaran, y están atrás. Se casaron hace 15 días. Es producto de una oración. Nunca dejamos de orar con mi mamá, jamás. Y el Señor responde en su tiempo, y ahí están. Entonces hoy los animo, no se desanimen, sigamos perseverando en la oración, orando sin cesar. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quiénes somos justos aquí? Amén. Todos somos justos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, seamos perseverantes con las personas. Esta es la tarea de los obreros aprobados por Dios: orar sin cesar. No nos cansemos a la mitad de camino, sigamos y perseveremos en el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno. Yo quiero que le diga ahí al que está al lado: yo soy obrero de Dios. Yo tengo la compasión de Cristo. Yo tengo la compasión de Cristo. Hoy Jesús nos está llamando a usted y a mí a la última cosecha de hombres y mujeres y niños que necesitan de Jesús. El Espíritu Santo produce el querer como el hacer, pero nosotros está el si lo vamos a aceptar o no el llamado. Dios nos dio un libre albedrío. Hoy en día hay muchos obreros en la iglesia de Cristo. Solo tenemos que orar para que sean obreros comprometidos, dispuestos a pagar el precio del servicio y que sepan guiar a las personas que están sin pastor. Bien lo dice la palabra: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra.
conocimiento, de entender que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios todopoderoso, que dio a su único Hijo en rescate por la humanidad. Se está perdiendo porque no sabe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando por usted y por mí. Usted y yo somos obreros de Dios, no lo dude. No deje que el enemigo venga y le diga, no, ¿usted qué va a poder? No, pero mire, ¿usted por cuánto ha orado por esa persona? Usted no gana ni uno. Eso no ore más. Vaya, coja otro porque ese ni bola le paró. Eso es lo que el enemigo viene aquí. Derribe todas esas fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Derribando toda altivez y todo argumento y todo lo que se levante en contra del conocimiento de la palabra de Dios. El enemigo siempre va a estar en contra de que usted y yo vayamos y prediquemos el evangelio, de que usted y yo vayamos y llevemos la salvación y el reino de Dios se establezca en las personas que se están perdiendo en el mundo. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mi hermano, sigue sirviendo en la obra de Dios. Y si no está sirviendo, sirva. Cada uno a Dios le dio a cada uno, a ustedes y a mí, un talento. Por lo menos uno. Yo digo que todos. Un talento, un don. Los dones ahí están. El talento cada uno lo tiene. ¿Qué debemos hacer? Ponerlos por obra, ejercitarlos. Eso significa. ¿Servir qué significa? ¿Qué significa? Es dejar el egocentrismo, es dejar el primero yo, segundo yo, tercero yo, y darse por completo a los demás. Es dejar de pensar en mi necesidad y ponerme en los zapatos de los demás. Es servir sin esperar nada a cambio. ¿Jesús esperaba algo? Cuando sanó a esas 10 personas, ¿cuántos vinieron a darle la gracia? Dos. ¿Y los otros? Los otros nunca vinieron. ¿Y acaso Jesús se enojó y tan malagradecido porque no vinieron los 10? No. Eso es darse, eso es servir sin esperar nada a cambio. El que sirve no se cansa de hacer el bien. Así los demás no se lo agradezcan. Sirvamos. ¿En serio? ¿Quién me va a agradecer a mí? ¿Quién me paga a mí? Dios. Dios le da al que al pobre le presta. Nosotros somos, Dios es deudor de nosotros. Cuando yo hago la obra, cuando yo trabajo para el Señor, Él se encarga de lo mío. Yo lo he visto en mi vida, yo les he contado testimonios. Cuando yo trabajo para la obra, ¿por qué? Porque cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, como decía Jesús, Dios lo añade. Dios añade tu provisión, Dios añade, qué sé yo, el trabajo, Dios añade el amor que usted está necesitado de algo, Dios añade todo. Cuando yo pongo mi mirada en Él, cuando mi prioridad es Él, cuando yo voy al lugar secreto, cuando yo tengo esa relación íntima con Él. Jesús no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Jesús no vino que le sirvieran, Él vino a servir. Dios nos dotó de dones y talentos. Comencemos a ejercitarlos. Él ya nos equipó. Iglesia, ¿ustedes están listos? ¿Qué les hace falta? Nada. Accionar nomás. Ejercitar. Porque ya estamos equipados, ya conocemos la palabra. ¿Crees que necesitas para ir a predicar la palabra te necesitas saberse toda la Biblia? No. Dice la palabra que cuando yo voy a orar por alguien, el Espíritu Santo es el que pone en mí las palabras correctas, el tono correcto, llena mi boca con su palabra. Y muchos dirán, pero la cosecha está lista, pero ¿a dónde voy? ¿Cierto? ¿A dónde voy?
¿A dónde voy a buscar la cosecha? Sí, Jesús iba y lo buscaba. La cosecha está en todo lado. Está en tu casa. Está al lado con tu vecino. Está en tu trabajo. Está en el estudio. Está en los hospitales. Está en las cárceles. Está en las calles. Allí está la cosecha. Está en todo lado. Esperando por quién? Por nosotros. En todo lado hay cosecha para recoger. Solo debemos salir de nuestro confort, ir y buscar como lo hizo Jesús. Esto debe ser una de las prioridades en nuestras vidas como obreros aprobados. El amor y la compasión de Jesús está en usted, está en mí. Usted y yo tenemos una nueva vida, una nueva identidad. Por ende, debemos ser obreros, calificados para llevar la palabra. ¿Cómo debe ser un obrero? Sencillo, le voy a dar 5 tips. Hay muchos que están en 2 Timoteo, los más importantes ahí para terminar. Un obrero de Dios debe ser un hombre o una mujer de oración. Eso es lo más principal. Una vida de oración. El cristiano debe estar orando. Si yo quiero ir, no sé, a orar por mi vecina, yo no voy de impulso, me voy ya. ¿Qué debo hacer? Yo entro a mi lugar secreto y empiezo a orar por esa persona. Recordemos que nosotros todo primero lo ganamos en oración, en lo espiritual. Y entonces debemos ser hombres y mujeres de oración. Cuando yo voy a un lugar a orar por ese lugar, yo primero oro, porque a través de la oración Dios me muestra qué se está moviendo allí espiritualmente en ese lugar. Cuando yo oro por una persona, Dios me muestra qué hay espiritualmente en esa persona, porque no conocen de Cristo. Es en oración. Y cuando Dios me muestra, yo voy con armas y yo voy más preparada para orar por ese lugar, orar por esa persona. Mira, hay cristianos que se han encontrado que se van, no oran antes y se encuentran con cosas espirituales fuertes y salen corriendo. Hay cristianos que no oran, que porque es que si oran entonces el enemigo los ataca. ¿A quién le tienen miedo? ¿El diablo? Y si el diablo ya está derrotado, ya no tiene poder sobre los cristianos, entonces ¿por qué le tienen miedo? Es que yo no hago intercesión, yo no hago oración, intercesión, porque es que si no el enemigo se viene contra mí. Yo escucho cristianos. Esta iglesia no, gloria a Dios que no. Nada. Nosotros somos guerreros, somos soldados de Cristo. Nosotros no vamos solos cuando vamos a orar. ¿Quién está en nosotros? Jesús. Espíritu Santo es el que nos guía. Un obrero debe saber que es enviado por Dios y que solo es un instrumento en las manos de Dios y que toda la gloria es para Dios. Porque hay obreros que van en el nombre de ellos mismos. No, nosotros vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un obrero debe testificar de Cristo. Un obrero no se debe avergonzar del Evangelio. Pablo en Romanos 1:9 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios es el Evangelio. Entonces, si yo oro, ¿qué voy a orar? El poder de Dios. Entonces no me debo avergonzar. Un obrero de Dios no se debe avergonzar del Evangelio. Un obrero de Dios camina en amor, poder y autoridad. Un obrero de Dios no deja inconcluso la labor que Dios le determinó. Por último, un obrero de Dios evita las contiendas. Un obrero de Dios enseña con paciencia. Vamos a orar. Iglesia, el tiempo es ahora. No mañana, ni pasado mañana, ni el otro año, es ahora. Persona que Dios le ponga, háblale. Compártale. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque es alimento a nuestro espíritu, Dios. Gracias porque has hecho de mí un obrero aprobado. Dile ahí, Señor, gracias.
porque yo soy un obrero aprobado, un obrero diligente. Gracias Dios porque me has dado un nuevo corazón, un corazón sensible ante la necesidad de las personas que no te conocen. Gracias Padre porque hoy me mostraste que las personas que están en el mundo están enfermos, están muertos espiritualmente, están huérfanos, están llenos de vacíos, con adicciones, con cosas que al final no sirven para nada. Estas personas están desamparadas y dispersas porque no tienen un pastor que las guíe. Señor, estas personas están esperando por mí. Mire, Señor, yo quiero ir a recoger esa cosecha que ya está lista. Señor, envíame a mí. Ya estoy preparado, ya estoy preparada, ya estoy equipada. Gracias, Señor, porque tú me darás las palabras correctas y sabias para llevar las buenas noticias. Gracias porque seré instrumento en tus manos para orar, para aconsejar. Gracias porque, Señor, tú, Señor, yo oraré y los enfermos se sanarán, Señor. Gracias porque seguramente será un trabajo arduo, pero tengo la convicción que no voy a estar solo ni sola, porque tu Espíritu Santo que está dentro de mí me guiará, me enseñará, me dará las fuerzas que necesito para no desmayar. Gracias, Señor, porque cada oveja que tú me des o me vayas a dar, yo la voy a cuidar hasta que ella pueda valerse por sí sola. Gracias porque seré ese buen pastor, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios, por este mensaje, por esta palabra, Señor. Gracias porque sé que ha quedado en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío, Señor. Gracias porque a partir de hoy, Señor, no solamente somos sabedores de la palabra, sino hacedores, Señor. Gracias porque vamos a ir a la cosecha. La mies es mucha y está lista para cosechar. Y hoy, Señor, pues vamos a comenzar a ir a llevar esas buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. Padre, yo te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. Amén.